Buenos días. Les haré una pequeña semblanza del maestro Rafael Ortega. Certificado en coaching, en evaluar las competencias laborales, estudios, maestro en innovación de la formación, maestro en ciencias de la educación, licenciado en ciencias de la educación, diplomado en comunicación organizacional, licenciado en filosofía. Como facilitador, diseña e imparte programas de capacitación y docencia, asociado con instituciones como el TEC de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública, Conocer, Universidad del Valle de México y otros. Además de asesor pedagógico para el rediseño curricular de los programas de estudio en la reforma curricular del bachillerato en la Secretaría de Educación Pública, del 2001 al 2006, del 2008 al 2009. Como consultor de O, diseña e implementa programas de desarrollo organizacional. Ha trabajado para diferentes organizaciones, entre las que destacan Brixton Firestone, TFM, AXA, Pfizer, HSBC, Ilmex, entre otros. Además, ha escrito y publicado Desarrollo de competencias en el proceso de instrucción, Editorial Trillas, Introducción a las ciencias sociales, ST Editores, Introducción a la docencia, competencias en el salón de clase, Global Educación, periódicos y revistas varias, Física 1 y Física 2. Le cedo la palabra al maestro Rafael Ortega. Muchas gracias, Lulu. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar con ustedes y les agradezco su presencia en esta ocasión. Voy a presentar el ebook Cambiar la mirada. Y bueno, el tiempo que me obsequian lo utilizaremos presentándoles el contenido, el pretexto del libro, el contexto del libro, y platicaré con ustedes respecto a la estructura y dinámica en la que fue concebido el libro. Comentarles primero el pretexto. Pues desde diciembre del año pasado estaba ya en ciernes este libro, y el objetivo era tenerlo para mediados de este año, y bueno, ya está aquí, gracias a todo el apoyo de Gabriela Mendiola con el diseño editorial, que seguramente ustedes ya tienen el capítulo 1, pues todo el diseño editorial, toda la belleza y
y lo bonito que se puede ver es gracias a Gaby Mendiola Yedra. Pero bueno, el contenido de este libro tiene que ver con una propuesta desde la perspectiva de mi experiencia personal y profesional, como un regalo a, por supuesto, a la gente que me rodea, a mis estudiantes y por supuesto también a mi nieto. Verán que hace algunos años mi hija me regaló ser abuelo. ¿Cuál es el contexto en el que escribo este libro? Aquí hablo, es un contexto de dolor y esperanza, y les explico por qué razón. En principio, le llamo contexto de dolor y esperanza porque verán ustedes que tenemos en México décadas de crisis sostenida y creciente, en donde me ha tocado desde ver llorar a un presidente como José López Portillo, eh, eh, con una actitud histriónica que realmente me emocionó cuando yo de joven lo escuché. Y bueno, hablaba de que nos habían saqueado cuando él era el presidente de la República, responsable de el país. Y después también me tocó mirar a De la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari, con quien también me emocioné en la creación y gestación de un nuevo país que entra a la OSD, alistado con, y que se sienta a la mesa con los mejores países del planeta. Y bueno, pues cuál va siendo la sorpresa que al final del sexenio de este presidente, pues también nos enteramos de muchas causas de crisis. Y bueno, pues no les platico la historia subsiguiente, que hasta la fecha, pues estamos en una crisis sostenida. No estoy hablando solamente de este nuevo sexenio, ni estoy hablando de la pandemia. Hemos estado en crisis constantes donde notamos cómo la pobreza en el discurso disminuye, pero en la vida real va creciendo. Otro de los datos, además de las décadas de crisis, es a lo que yo le llamo sencillos como palomas. Yo tengo impartiendo clases desde 1989 y una de las tragedias más grandes de mi vida como docente es haber sido maestro de jóvenes buenos, disciplinados, excelentes, y que conforme van pasando los años, te das cuenta de que lo que la escuela les aporta, lo que le aportamos en la escuela, no es suficiente y las vidas de ellos, en el menor de los casos, se vuelve una vida mediocre cuando fueron estudiantes excelentes y en el peor de los casos se vuelve una vida fracasada. Y por otra parte, notas o he notado que muchos estudiantes que dejaron sus estudios triunfan, tienen éxito en su vida personal y laboral, independientemente de tener un título o no. Esto realmente me llevó a cuestionar en sus raíces la tarea del sistema escolarizado de nuestro país. Entonces, un sistema escolarizado cuestionado, además de décadas de crisis, a esto le sumo la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que me ha tocado observar en algunas décadas. Yo inicié como consultor apoyando a instituciones de educación privada y a la misma Secretaría de Educación Pública en la elaboración de planes y programas de estudios, y me tocó conocer a directivos, profesores, escucharlos, sentir sus preocupaciones y realmente muchas reflexiones y aprendizajes a partir de ellos, pero realmente de poco impacto el resultado de nuestro trabajo. Me ha tocado trabajar en empresas, en el sector privado, en empresas del sector público como Pemex, y también el sexenio pasado tuve la oportunidad no solamente de que me platicaran, sino de vivir en carne propia como servidor público y mirar, ver, escuchar y ser partícipe
de los equipos que toman decisiones en las líneas de la política educativa y de investigación del país. Este es un contexto de dolor y esperanza, porque bueno, también aquí entran los errores propios y los horrores de la vida personal, donde uno ciertamente va aprendiendo en el camino. Finalmente, en este libro ustedes van a encontrar dolor y esperanza porque tenemos excelentes investigadores con excelentes investigaciones, no solo en el país, sino en el mundo. No solamente tenemos investigadores de banquillo, investigadores burócratas, sino también tenemos investigadores que nos han aportado y que nos permiten aprender de ellos. Aquí agregaré a ustedes ahora el contexto conceptual. En este libro, ustedes van a encontrar no la explicación de estos conceptos, sino cómo han sido tratados ya, cómo asumen la teoría general de sistemas. Van a encontrar conceptos de Konrad Lorenz sobre evolución y agresión. Konrad Lorenz, un premio Nobel de la Paz, premio Nobel de etología, de ciencias, no es premio Nobel de la Paz en absoluto porque ya le explicaré su concepto de agresión. También aquí van a encontrar los conceptos sobre ciudades de Montfort, sobre comunidad y sociedad de Tonís. Lo que van a ver ustedes no son ocurrencias, sino también investigaciones sobre la evolución del vivir y convivir de Sennett, de su pareja Saskia Senen, que tiene que ver en la investigación de territorios y migraciones, y conceptos de amistad y relación para la unidad del doctor Michael Leitman. Para iniciar, entrar en materia del contenido del libro, debemos de vernos en el contexto de la evolución. Somos seres evolucionando. Lo que nos enseñaron de que el hombre evolucionó y ya somos seres humanos, eso ya quedó atrás. Eso fue un aprendizaje equívoco, porque el hombre sigue evolucionando. Esto lo señala en sus textos Konrad Lorenz y grupos de etólogos, que el ser humano sigue evolucionando. Aquí quiero dejar en claro algo. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos el hombre de Neandertal, aquí tenemos el hombre de Cro-Magnon y aquí tenemos al hombre moderno. Si ustedes observan las diferencias físicas, pues no son muchas. Acá tenemos en la extrema derecha una fotografía más detallada, más bien es un dibujo más detallado del hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon. Estas dos especies humanoides, Neandertal y Cro-Magnon, convivieron durante casi 1 millón de años, más de 1 millón de años, 1.200.000 años, convivieron y a partir de las leyes de la evolución, es importante, dos leyes fundamentales, la mutación y la selección natural. Las pequeñas mutaciones que se dieron en el hombre de Neandertal y en el hombre de Cro-Magnon determinaron la lucha de estas especies y desapareció el hombre de Neandertal, quedando solamente el Cro-Magnon. Y de ahí surge lo que se llama el hombre moderno hace 200.000 años. Hace 200.000 años aparece el hombre moderno. Pero quiero compartirles un pequeño detalle. La evolución ya no se da tanto de manera anatómica, sino la evolución desde hace 2.000 años se sigue dando de manera psicológica,
y de manera social. La complejidad de la evolución se va dando sobre todo en la mente de cada individuo y en la forma de relacionarse de los individuos. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que a la fecha nosotros tenemos conocimiento de la Ilíada y la Odisea en el siglo IX antes de Cristo, y estamos hablando de 9 siglos, o sea, no hablamos ya de 200.000 años, sino de 9 siglos. Y quizá a la fecha tenemos 3.000 años desde que se escribió la Ilíada y la Odisea. Ya no hablamos de miles de años ni de millones de años. Pero en estos 3.000 años que nos tocan, el hombre ha seguido evolucionando en su complejidad psíquica y social. De tal forma que ahora que les presento el libro, Cambiar la mirada, este libro parte de estas premisas fundamentales. La primera de ellas es que el hombre está evolucionando, que aunque nosotros nos veamos anatómicamente diferentes, entre nosotros se están dando cambios y entre nosotros sigue habiendo selección natural. No solamente esta pandemia del COVID, sino a través de nuestra historia se han dado muchas pandemias que han puesto a prueba al ser humano que somos, perdón, a este ser que somos y que caminamos hacia ser humanos. Los seres que han ido construyendo en su historia personal, en su historia de grupo, las mutaciones, que han realizado las mutaciones en su alimentación, en la forma de trabajar y cuidar su cuerpo, en la forma de relacionarse, en la forma de aprender y en la forma de crear, esas personas, esos seres que han mutado, porque todo cambio es una mutación y cada cambio tiene un impacto en la vida de cada persona y, reitero, no solamente los cambios anatómicos, los cambios psicológicos, los cambios sociales, los cambios culturales, estas pequeñas mutaciones hacen que quienes las realizan adecuadamente se mantienen en el proceso de selección de las especies, porque aunque la especie humana aparentemente y anatómicamente y biológicamente es similar, como podemos ver que acá estos hombres dices, bueno, pues somos similares, pero la diferencia está en lo que sucede en el interior, lo que está pasando en el cerebro, en la cultura y en las relaciones sociales de cada individuo. De tal manera que hoy la selección de especies sigue vigente. Pero, ¿cómo se da la selección de las especies? Primero quiero compartirles aquí, y es de lo que trata el capítulo 1, se da una lucha por la vida. Nosotros notamos que aunque hablamos de una especie de animales racionales llamada humana, que realmente estamos en el camino de ser humanos, pero se les llama la especie humana, la especie humana sigue habiendo luchas, siguen dándose los conflictos. Si tú observas a la especie canina es una especie que si la observas cazando conejos de cacería en el campo, observas en sus gestos una cierta actitud, pero podrás notar que cuando esta especie canina pelea contra miembros de su propia especie, sus gestos son de una mayor enfatización. Acá quiero compartirte algo. No solamente evolucionamos física, sino también emocionalmente. Y en alguna parte de nuestra historia que compartimos con la historia animal, evolucionamos en las emociones. ¿Y por qué te traigo a colación las emociones de los caninos? Porque también los seres humanos nos emocionamos. Y las batallas más fuertes
entre los seres humanos son las que se dan entre nosotros mismos. Pero ¿qué ha sucedido? Esto lo comparto en nuestro libro. Lo que sucede es que surge en la evolución animal, en la evolución de las especies, surge una emoción que es la ira, el enojo. Y la ira surge posterior a la emoción del miedo. Porque la ira es una emoción que muta en los seres evolucionando y les da una fortaleza. Esa emoción les lleva a defenderse, les lleva a agredir a todos los que les atacan. Lo que sucede con aquellos seres que no evolucionan con esta emoción y se quedan con la emoción del miedo, los seres que se quedan con la emoción del miedo se hacen chiquitos y se quedan estáticos ante las violencias del entorno, o si no, huyen, pero no atacan, no agreden. La ira es la que provoca la agresión, de tal manera que la ira es un elemento de seres evolucionados que no se quedó solo en evolucionar al miedo, porque hay seres animales que solamente tienen el miedo, pero no atacan. ¿Y qué ocurre cuando esto le llega en la evolución del ser humano? Pues obviamente el ser humano ataca todo aquello que agrede que hace violencia a su territorio, pero hay una pequeña peculiaridad. Cuando surgen las primeras civilizaciones, la cultura trata de anular la ira, porque oye, ¿qué crees? Ya tienes un gobierno que cuida tus intereses. Nadie va a atacar tus intereses. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué la violencia? ¿Para qué la agresión? Entonces, si la ira se da naturalmente a los seres para defender lo propio, los gobiernos, sean las monarquías, las dictaduras y hoy las democracias, se comprometen a subsanar la ira. Pues ya no te defiendas tú. Ahora nosotros, oye, que alguien te quiere quitar tu trabajo, pues no te preocupes, tienes derecho al trabajo, nosotros te lo garantizamos porque sabes que ahora nosotros ya no cazamos animales, ya no vamos en busca de atacar a otros ni de quitarle a nadie sus bienes, porque ya hay un gobierno que te dé el trabajo para que comas, hay un gobierno que cuida tus bienes, hay un gobierno que te protege de un entorno agresivo. Por tanto, en una sociedad se empieza a anular la ira, se empieza a ver como algo malo y negativo. Por supuesto, los grupos predominantes son los que tienen la capacidad y el único derecho de enojarse. Tú puedes ver los grupos predominantes que les dicen a los grupos subordinados: nosotros podemos entrar a tus mercados, pero si tú quieres entrar a nuestros mercados, debes de cumplir un listado enorme de reglas. Y el grupo subordinado tiene que hacerlo porque las reglas las ponen grupos predominantes que son los que gobiernan a grupos subordinados. Y entonces la ira, por eso verás que en la carátula del libro notamos a un animal agresivo y a un animal racional agresivo, pero con una cinta cubriéndole la mirada, porque ciertamente las emociones se están domesticando. De tal forma que hoy el hombre pues le dice al gobierno: enciérrate, nosotros te vamos a cuidar, nosotros te vamos a proteger, y si sales, y ante estas circunstancias, la agresión es sancionada. Sin embargo, es permitida a los grupos dominantes. ¿Por qué te comparto esto? En el primer capítulo se titula La lucha por la vida. Entonces, aquí señalamos precisamente
la diferencia entre la agresión y la violencia. Verás tú, y esto en el curso que esta semana anterior terminé en el Poder Legislativo del Estado de México, un curso en línea, por cierto, mencionaba que a nosotros, pues cuando nos dicen en casa, oye, cuida tu dieta, por favor esto no lo comas, come esto, se nos está agrediendo. Cuando uno dice, me voy a levantar temprano, pues voy a agredir mi cuerpo, ¿por qué? Pues porque lo voy a levantar temprano para ir a correr, para ejercitarlo. Cuando se nos dice, oye, cuida el dinero, no gastes esto, oye, pues ¿por qué esa agresión? Entonces, cuando las personas están agrediendo su bolsillo para ahorrar, están agrediendo su cuerpo para mantener una buena salud, y cuando, oye, no le pegues, no golpees, ayuda a tu hermano, ayuda a tu amigo, a tus padres, ¿por qué esa agresión si lo que quiero es golpearlos? Cuando se dan estas agresiones en los grupos humanos se fortalecen. ¿Por qué? Porque se agrede el cuerpo para que esté sano, para que tenga más disposición. Se agrede el bolsillo y se agrede el deseo de gastar. ¿Para qué? Para que tengas más facilidades económicas. Porque de pronto viene la violencia externa, como ahorita estamos viviendo, y ante esta violencia externa, los que agredieron su economía para ahorrar, los que agredieron su sistema alimenticio para tener una salud adecuada, los que agredieron su sistema intelectual y educativo y cultural para estar fuertes con ideas, los que tienen autocontrol y dominaron sus emociones, agrediendo, manteniendo en línea sus deseos, están mejor preparados que aquellos que gastaron, que se endeudaron a tontas y a locas, que aquellos que no cuidaron su cuerpo, que aquellos que no cuidaron sus relaciones en familia y en grupo. La agresión es un instrumento de la evolución para perfeccionar a sus individuos. La violencia es un instrumento del entorno, de otros sistemas y de otros individuos para atacar y prevalecer. Así que lo primero que hago en el capítulo 1 es, ¿qué crees? Y apoyándome, respaldándome en las investigaciones de nuestro amigo Konrad Lorenz, en este librito que tengo por aquí que se llama Sobre la agresión, el pretendido mal, ahí fundamento la importancia de que el ser humano evolucione agrediéndose a sí mismo para ser mejor, para mutar hacia mejores estadios y poder estar preparado ante las violencias de otros sistemas humanos, de otros humanos, las violencias del entorno económico, el entorno ecológico, el entorno político. En el capítulo 2 consideramos otro elemento que tiene que ver con la evolución. Verán ustedes, y me regreso a esta imagen, que antes del Neandertal existió el Homo erectus. Y antes del Homo erectus existió el Homo habilis. El Homo habilis, qué interesante, verán ustedes. El Homo habilis es un homínido de la especie humanoide que tiene la característica de que empieza a crear herramientas. Regularmente con las piedras, empieza a utilizar la piedra como una herramienta. Pero el Homo habilis tiene tres características. El Homo habilis existió 2.300.000 años, hace 2.300.000 años. Pero las tres características, número 1, era carroñero, no era cazador, era carroñero. Andaba tímido, cuidando de que otros animales no lo cazaran a él. Y entonces estaba cuidándose de que no lo cazaran a él. En el Homo habilis prevalecía
evolucionó fuertemente y prevalecía la emoción del miedo. Ah, pero ¿qué sucedía cuando encontraba un animal muerto que habían dejado ahí del cual podía comer algo? Pues iba tras ese animal, pero tenía poco tiempo para tomar lo que le servía y alimentarse. Por eso creó el uso de la piedra para cortar esto. Y se peleaba contra otros Homo habilis, o sea, no se organizaban para tomar lo mejor de ese animal muerto, sino que entre ellos se peleaban. Era individualista el Homo habilis. Obviamente, en el paso del tiempo, cuando aparece el Homo erectus, antes del Neandertal, el Homo erectus aparece hace 1.800.000 años. Aparece el Homo erectus por un pequeño detalle. En el Homo erectus evoluciona la emoción de la ira y evoluciona un elemento fundamental, empieza la evolución. El Homo erectus aprende a colaborar. Obviamente, el sentido de incipiente colaboración del Homo erectus y el sentido de el enojo hace que desaparezca el Homo habilis y prevalezca el Homo erectus. Pero el Homo erectus, con esta incipiente emoción de la ira, que ya viene en los animales, pero el Homo erectus empieza a tomar iniciativa y se vuelve cazador. ¿Qué quiero decirte con esto? El Homo erectus sí trae el miedo que trae el Homo habilis, claro. Sí se pelea contra sus mismos miembros de la especie, pero en esa pelea empiezan a asumir roles y dicen, bueno, tú eres el más fuerte, tú pegas más duro, pero yo quiero estar contigo y entre todos atacamos la presa. Te comparto esto porque en el segundo capítulo del libro hablo de unidad. La unidad. Desde la lucha por la vida tenemos que buscar unidad, primero para sobrevivir y segundo para cazar. Obviamente, cuando las civilizaciones surgen, los gobiernos dicen, ya no te vuelvas cazador, ya te vamos a dar un trabajo, tranquilo, no andes buscando. Es más, si tú estudias en la escuela, no seas cazador. Cuando termines de estudiar, vas a encontrar trabajo y por lo tanto vas a tener comida abundante. Esto nos dicen los gobiernos. Por lo tanto, no tienes que andar cazando, deja de tener iniciativas para buscar. Y entonces, en las civilizaciones se nos enseña pues a no salir de cacería, a no estar buscando oportunidades, cosa que desde el Homo erectus, pues ellos lo traían en la evolución, pero en la civilización los grupos dominantes, que ellos sí están buscando oportunidades, están cazando oportunidades económicas, cazando oportunidades políticas, cazando oportunidades científicas, cazando oportunidades de salud. Los grupos predominantes mantienen este rasgo de evolución, de tomar iniciativa y ser cazadores, pero a los grupos subordinados se les anula esa iniciativa. Tú haz tu tarea, lo que te dejó el maestro, y si ya lo hiciste, perfecto. Es más, tienes 10, la más alta calificación. Así te va a pasar en la vida. Y eso es lo que se aprende en la civilización. Por lo tanto, ya hablé cómo se maneja el concepto de ira, la emoción de la ira, y cómo este concepto se va trabajando. Pero ¿qué creen que sucede? Y esto lo comentaba en el capítulo 2, empieza el trabajo en unidad. Sin embargo, el Homo erectus empieza a colaborar, empieza sigue construyendo herramientas como el Homo habilis y va afinando su emoción de la ira hasta que llega al hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal tiene mejores elementos de colaboración, la va afinando, lo mismo va afinando mejores herramientas, pero ¿qué creen? Se las gana el hombre de Cro-Magnon.
el hombre de Cromañón afina mejor sus herramientas, mientras que el hombre de Neandertal cazaba casi cuerpo a cuerpo los animales y construía herramientas para luchar cuerpo a cuerpo. El hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, como pueden verlo más delgado, pues no tenía la estructura para luchar cuerpo a cuerpo con las bestias. Entonces elaboraba herramientas para cazar a larga distancia. Entonces, del cazador natural y de tomar iniciativas del Homo erectus, el hombre de Cromañón empieza a evolucionar en la complejidad, y esto es importante que lo notan los científicos, ya no importa tanto la cantidad de masa encefálica, lo que importa más son cómo se conectan y cómo se relacionan los diferentes neuronas en la sinapsis para crear herramientas de cacería, para tomar iniciativa y para relacionarse con los otros y cazar y defenderse. De tal forma que en esa convivencia de entre hombre de Neandertal y hombre de Cromañón, pues el hombre de Cromañón permanece y desaparece el hombre de Neandertal en la evolución. Y bueno, en nuestra fecha, nosotros tenemos esas herramientas y en la unidad, en el capítulo 2, que trabajo unidad y comunidad, ahí hablo de la importancia de que aprendamos a colaborar y sigamos evolucionando porque no hemos terminado de evolucionar en los esquemas de colaboración. O sea, nos hace falta mejorar en colaborar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros socios, con la gente de nuestra colonia, cómo vamos a colaborar para una pandemia y de la calidad de nuestra colaboración, de la calidad de nuestra integración, podremos sobrevivir en este proceso de evolución o después podemos tener preeminencia. Aquellos que no evolucionemos definitivamente vamos a perecer, porque el ser humano sigue evolucionando. Y en el capítulo 3 tomo algo muy importante, el tema de la cultura. Es decir, hay comunidades, o sea, ya hablando de humanoides, tenemos comunidades que tienen culturas como culturas de la paz, donde, ¿qué crees? Pues somos culturas subordinadas y pues está prohibido tener armas, está prohibido hacer violencia, está prohibido todo lo que tenga que ver con que trates de obtener por medio de la violencia otros bienes. En cambio, las culturas predominantes, pues guardan la paz teniendo leyes que aseguran la fabricación y la venta de armas en todos esos países, el uso de armas, que haya clubes e instituciones que enseñen el manejo de las armas y que estos países cuidan la paz no desarmándose, sino utilizando el derecho internacional como herramienta para poder hacer violencia a otros países. Y los grupos predominantes, tú lo puedes ver, generan unidad en sus leyes, pero promueven la corrupción en otros grupos humanos. Nosotros podemos ver en la historia de nuestro país, y ya con esto voy a ir cerrando, podemos ver cómo los españoles, pues, ¿qué es lo que hicieron? Fomentar, ya había de hecho un orden cuando ellos llegan a nuestro país, y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues en este orden le meten más leña al fuego a la división que había entre los grupos, entre aztecas, tlaxcaltecas, etcétera, y los echan a pelear y ellos dicen, pues el que domine nos quedamos con él. Después, no voy a contar historias, simplemente les voy a decir ahora, nosotros podemos ver cómo de manera formal e informal se promueven grupos armados en nuestro país. Las armas no vienen del sur, vienen del norte, llegan armas por todos lados, se fomenta la discrepancia entre grupos políticos,
hacen que los grupos débiles, subordinados se dividan, que se peleen entre ellos mismos, los echan a pelear, y ya después los grupos dominantes dicen, bueno, tú eres el ganador, o yo quiero que tú ganes, a ti te apoyo, y vamos a poner un hasta aquí a todos, y tú contrólamelos a todos, para que yo siga recibiendo los beneficios de ser un grupo dominante. Entonces, esto hace que desde la misma familia existan divisiones, que en la historia del individualismo las familias digan, hijo, pues tú tienes que salir de la casa para estudiar y después a encontrar una mejor manera de vivir, tú no tienes que regresar a casa, no tenemos nada que construir, tú vuelve a empezar de cero, si acaso llévate algo que te damos nosotros, perdamos toda nuestra historia, solamente contemos cosas lindas, pero perdemos territorios, y no me refiero solamente a tierra, a tangibles. La escuela, así como en la conquista española, la escuela fue un instrumento para que los niños se olvidaran de sus familias, de las creencias de sus familias y aprendieran creencias nuevas y todo lo anterior era diabólico, todo lo anterior era perverso, lo que les enseñaba a sus familias era corrupto. Eso mismo hoy en día podemos escuchar en los grupos dominantes que hablan de que lo que se enseña en casa no es moderno, no es actual, no hay tecnología, hay que aprender nuevas cosas. Y bueno, pues por eso notamos que el campo está abandonado, notamos que muchos hogares vemos viejos abandonados, viejos en asilos y muchachos pues luchando individualmente para fortalecer a los grupos dominantes, quienes les están pagando eventualmente, como en algún momento se nos pagó a nosotros, pero después pues, se les abandona sin prestaciones, sin derechos. Claro, ahorita nosotros podemos notar como grupos dominantes como en Canadá, en Finlandia, en Estados Unidos, se les da apoyos importantísimos en la pandemia y notamos que países latinoamericanos, pues ¿qué crees? Nada más se te dice, pues enciérrate y ráscate con tus propias uñas. Y si sales, ¿qué crees? Ráscate con tus propias uñas, pero no vayas a agredir. ¿Por qué razón? Pues porque a ti sí te sanciona el gobierno. En cambio, a grupos predominantes, no se les sanciona. Entonces, ¿qué importancia es que nosotros trabajemos en comunidad, que aprendamos a colaborar como lo aprendió a hacer el Homo erectus, después el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, y que nosotros adquiramos mejores tecnologías de colaboración, que mejoremos nuestra cultura, y esto tiene que ser mediante la educación. Y esto lo veo en el capítulo 4, Educación y Cultura. Nuestra escuela califica a los individuos y califica individualmente. Y cuando entrega diplomas a los individuos. Y no importa de dónde venga el individuo ni a dónde vaya. El individuo es el importante. No nos importa la comunidad, no nos importa la familia, no nos importa qué vaya a ser de ello. Imagínate, ya te decía que empecé clases en 1989 y antes de mí ya se habían impartido muchas clases por maestros buenos, sí, pero el resultado que damos los maestros en las instituciones es un país como el que tenemos, con los niveles de corrupción que tenemos. ¿Por qué esos niveles de corrupción? Porque no tenemos una cultura unificada, porque realmente no hay comunidades. En nuestro país hay clanes, hay sectas que dividen, pero desde que fue fomentado esto, fíjense, desde los españoles, echan a andar a unas tribus contra otras tribus y después destruyen la cultura de las tribus por medio de la escuela, donde le dice que seas tlaxcalteca, seas tolteca, seas mexica, seas lo que seas, todo eso está mal. Aquí lo que importa es lo que enseña la nueva escuela. Y lo que enseñó la nueva escuela es un individualismo, pierde tu identidad comunitaria, pierde tus raíces familiares y tú decídete a conquistar el mundo como individuo donde se presenten las mejores oportunidades. Necesitamos renovar una cultura de educación donde se recuperen las emociones y las emociones para sobrevivir y prevalecer. Porque seguimos evolucionando. Y en este camino de la evolución
no vamos a ser humanos si no rescatamos lo mejor de nuestra historia evolutiva, lo mejor de nuestras emociones, y si no lo ponemos al servicio de nosotros y de nuestra comunidad, de nuestra familia, para defender nuestros territorios, para defender lo que tenemos y para defender lo que somos y ser más humanos en familia, en grupo, en comunidad. Esto es lo que estoy mostrando en el libro. Es un libro hecho para leer, pero no es hecho para leer rápido, es hecho para leer en compañía, es para comentar. Y por eso la dinámica que en este momento les voy a compartir que se ha creado para este libro. La dinámica no es el interés vender el libro en absoluto. El interés es leer el libro en grupos con el autor, que quien esté interesado lo lea conmigo, y por eso es que estoy obsequiando el capítulo 1, y ustedes pueden ver que en ese capítulo 1 obsequiado, lo que estoy poniendo al final, ¿sabes una cosa? Pues vamos a reunirnos y estamos pidiendo para la reunión 50 pesos. El libro tiene un costo de 250, pero vamos a tener 4 reuniones. Son 5 capítulos. En cada reunión de 50 pesos vamos a platicar, a leer el libro, porque es lo que importa. Y en la quinta reunión es gratuita, y en la quinta reunión ya te doy regalado el libro completo. Quinta reunión gratuita, el libro completo gratuito, pero lo que a mí, al autor, le interesa es que leamos de manera conjunta los primeros 4 capítulos, y si me permiten el capítulo 5, con lo que más les inquiete y les agrade. Es un libro para que leamos, más que para vender. Y bueno, tiene la intención de que leamos juntos, porque la intención es ir creando una nueva forma de relacionarnos usando el libro, ir creando grupos que puedan leerlo en conjunto, y de esta manera, pues, evolucionar, que el autor evolucione un poco más, para que pueda prevalecer y no desaparezca esta especie. Y bueno, quienes quieran acompañar en la evolución, pues son invitados en este ejercicio. Les agradezco mucho la atención de su presencia y el tiempo que han obsequiado en estar por aquí. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, es el momento. Tenemos unos minutos para comentar, preguntar y compartir. Muy amables, pueden levantar la mano y yo acá les cedo el micrófono. Si hay alguna duda, comentario. Pues muchas gracias. Sin más, quiero agradecer la gentileza de su tiempo. Agradezco mucho a Gaby Mendiola por su participación en el diseño editorial del libro, y a Lulú, que me apoyó como presentador en esta sesión. Agradezco su presencia y tienen mis datos. Espero seguir en contacto con ustedes. Muy amables. Hasta la próxima.